Pensemos en esto por un segundo. Cada día se fabrican millones de piezas de plástico, pero ¿saben qué? Muchísimas de ellas terminan siendo desechadas. ¿Y la razón? A menudo, el éxito o el fracaso de todo un lote de producción se reduce a un solo ajuste, a una única variable. Hoy vamos a descubrir cuál es y por qué es tan, pero tan crucial. Para entender la importancia de este ajuste, primero, visualicemos la meta. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Qué es exactamente lo que se busca en este proceso tan complejo? Aquí lo tenemos. Esto es el objetivo de cada ciclo de moldeo. Una pieza impecable, sin defectos, lista para cumplir su función. Pero, a ver, ¿cómo se consigue esta consistencia? ¿Qué es lo que garantiza que cada pieza que sale sea un clon perfecto de la anterior? El contraste es clarísimo. A un lado tenemos un proceso estable, eficiente, que nos da piezas perfectas. Al otro lado, el caos. Defectos que cuestan dinero, material desperdiciado, piezas con estrés interno que las hace frágiles, y la línea que divide estos dos mundos, casi siempre, es un solo ajuste: el tamaño de disparo. Ok, ya mencionamos este término un par de veces. Tamaño de disparo. Suena importante, ¿verdad? Pero, ¿qué significa realmente en el mundo de las máquinas de inyección? Vamos a desglosarlo. Pensemos en esto como si fuera una receta de alta precisión. Es la dosis exacta de plástico que se necesita. Ni una gota más, ni una menos. Este valor se puede expresar de dos formas, ya sea como la distancia que recorre el tornillo que empuja el plástico o como el volumen total inyectado. Pero en ambos casos, la precisión lo es todo. Es fundamental. ¿Y quién es el protagonista de esta dosis perfecta? Pues este componente que vemos aquí, el husillo o tornillo de inyección. Su movimiento hacia adelante es lo que literalmente empuja el plástico derretido hacia el molde. Así que si controlamos su recorrido, estamos controlando directamente el tamaño del disparo. Y aquí es donde la cosa se pone delicada. El equilibrio es crítico. Si se inyecta demasiado plástico, ¡pum!, se escapa del molde y crea esas molestas rebabas. Además, la pieza queda con tensiones y, claro, se desperdicia material. Ahora, si nos quedamos cortos, la pieza sale incompleta o con rechupes, que son esos hundimientos feos en la superficie. En cualquiera de los dos casos, el resultado es el mismo: una pieza para la basura. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se logra ese balance perfecto? Aquí es donde el proceso se vuelve súper interesante, porque resulta que hay dos caminos para llegar al mismo lugar. Uno que es casi un arte y otro que es pura ciencia. Estos dos caminos son como las dos caras de una moneda. Por un lado, tenemos el método empírico, que podríamos llamar el arte. Aquí, la experiencia y la intuición de un técnico veterano valen oro. Por el otro está el método calculable, la ciencia, que no se fía de la intuición, sino de datos duros y fórmulas para asegurar un resultado preciso y, sobre todo, que se pueda repetir una y otra vez. La ciencia detrás de todo esto se reduce a esta fórmula. Y la verdad es que es bastante simple. Para saber qué tanto tiene que moverse el husillo, simplemente dividimos el volumen de plástico que necesitamos entre el área del husillo que lo va a empujar. A ver, para que no suene tan complicado. El volumen de disparo es simplemente el espacio que va a ocupar la pieza terminada más los caminitos por donde viaja el plástico. Y el área del husillo, eso es un dato fijo de la máquina, no cambia. Conociendo estas dos cosas, podemos calcular el recorrido exacto. Matemáticas al rescate. Pero claro, una cosa es lo que dicen los papeles y las calculadoras, y otra muy distinta es lo que pasa en el piso de la fábrica con la máquina funcionando. Así que incluso con el cálculo más preciso del mundo, siempre se necesita una prueba final, una verificación en el mundo real. Y para esa verificación se usa una técnica muy simple pero increíblemente efectiva: el método de purga. Es justo lo que parece. En lugar de inyectar en el molde, se le dice a la máquina que escupa la dosis calculada al aire. Esa plasta de plástico se recoge y, ¿adivinen qué?, se pesa. Este simple paso nos deja saber si la cantidad de material que la máquina está soltando es la misma que decían nuestros cálculos. Y este es el momento de la verdad. El peso de esa plasta de plástico tiene que ser prácticamente idéntico al peso que queremos para nuestra pieza final.
Si los números coinciden, ¡excelente! Significa que nuestro cálculo es correcto y estamos listos para empezar a producir en serio. Ahora, el tamaño del disparo no vive en una burbuja. No es una variable aislada. Para entender de verdad su impacto, tenemos que alejarnos un poco y ver el panorama completo. Porque no se trata solo de llenar un molde, se trata de optimizar todo el sistema de producción. Y aquí entra en juego un concepto clave: la ocupación de la unidad de inyección. Básicamente es qué tan lleno está el cilindro de la máquina antes de cada disparo. Este porcentaje nos dice algo súper importante: si estamos usando la máquina correcta para el trabajo que queremos hacer. Y esta imagen lo explica perfectamente. Existe un punto ideal, un sweet spot. Trabajar entre el 20 y el 80% de la capacidad de la máquina nos asegura que el material se caliente de forma pareja, que la presión se controle bien y que cada ciclo sea un espejo del anterior. Es la zona de la consistencia. Salirse de esa zona óptima tiene consecuencias. Como se ve en el gráfico, tanto irse muy para abajo como muy para arriba nos lleva a resultados malos. No se trata solo de que la máquina pueda hacer la pieza, sino de que la haga bien, una y otra vez. Pero, ¿por qué pasa esto? Bueno, si la ocupación es muy baja, el plástico no genera suficiente calor por fricción al moverse y eso resulta en inyecciones inconsistentes. Y si es demasiado alta, la fricción excesiva puede, literalmente, quemar y degradar el material. Todo esto nos lleva a una conclusión clave. Es fundamental elegir la máquina del tamaño adecuado para la pieza que vamos a fabricar. Y esa es la idea final con la que nos tenemos que quedar. Calcular el tamaño de disparo no es solo mover un número en una pantalla. Es una pieza clave de la estrategia de producción. Es asegurarse de que todo, desde el material hasta la máquina, esté en perfecta sincronía. Así que la próxima vez que tengamos en la mano cualquier objeto de plástico, por simple que parezca, recordemos esto: detrás de esa simplicidad hay un mundo de cálculos precisos, un delicado balance entre arte y ciencia, y una variable crítica que lo hizo posible. Hay una ciencia fascinante escondida en las cosas más cotidianas.